buenas noches. En esta noche nos hemos citado de acuerdo a la situación que estamos viviendo y de pedido de los asambleístas, de acuerdo al artículo 130 de la Constitución del Ecuador, donde señala que la Asamblea Nacional podría destituir al presidente o presidenta de la República y estipula cuáles son los casos. Se puede dar lo siguiente. Primero, por arrogarse funciones que no competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Y segundo, por grave crisis política y conmoción interna. La disposición del gobierno al diálogo ha sido tardía y un poco creíble. Tardía porque las movilizaciones de estos días son precisamente por falta de diálogo sobre los problemas estructurales del Ecuador. Es además poco creíble porque no se puede dialogar, mientras al mismo tiempo se usa todo el aparataje estatal para reprimir con las mismas personas a quienes ofrecen el diálogo. El presidente de la República levantó el estado de emergencia casi 2 semanas después de las protestas nacionales, a veces violentas, cada vez incrementando contra el aumento de los precios de los combustibles y el costo de vida. También advirtió que las fuerzas de seguridad defenderán el orden público y utilizará todos los recursos legales a su alcance para enfrentar a vándalos y delincuentes. No ha podido, el presidente de la República no ha podido comprobar la inexistencia de la grave crisis política y conmoción interna que vive el país, y evidenciada por la real ocurrencia de los acontecimientos que atentan gravemente en contra de la seguridad, la institucionalidad, el ejercicio de una convivencia normal de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos constitucionales. En este caso que se dé la destitución, se procederá con los siguientes artículos, donde dicen se procederá a notificar con el contenido del presidente de la resolución al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, al presidente de la Función de Transparencia, Control Social, a la Corte Nacional de Justicia, al Consejo de la Judicatura, a la Defensoría Pública, a la Procuraduría General del Estado, a la Corte Constitucional y a las misiones diplomáticas debido acreditadas en el Ecuador. Notificar al expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, con el contenido de la presente resolución, convocar inmediato al señor vicepresidente para que tome posesión y juramento del cargo de presidente constitucional y disponer a la Secretaría General de la Asamblea Nacional la remisión de esta resolución al registro oficial para su publicación. A continuación doy paso a la señorita secretaria, de acuerdo al artículo 51. Proceda, por favor. Con su autorización, señor presidente, doy lectura al apartado correspondiente del artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa de la destitución de la presidenta o presidente de la República. Para proceder a la destitución de la presidenta o presidente de la República por grave crisis política y conmoción interna, la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional convocará por sí o a petición de al menos la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, en la forma prevista en esta ley, a sesión ordinaria o extraordinaria con al menos 24 horas de anticipación para conocer en un solo debate y de manera exclusiva la destitución de la presidenta o presidente de la República. Hasta ahí la parte pertinente del artículo 51, señor presidente. Muchísimas gracias, estimada secretaria. Por favor, le doy la palabra para informar el orden del día. Con su autorización, señor presidente, el primer punto del orden del día es el himno nacional de la República del Ecuador. Proceder, por favor.
Señor presidente, como punto número 2, vamos a dar paso al secretario jurídico de la presidencia. Muchísimas gracias, estimada asambleísta, secretaria. El presidente de la República, Guillermo Lasso, no pudo asistir y pide al representante, el secretario legal, Damián Ortega. Por ende, le doy la palabra. Proceda, por favor. Buenas noches, señores asambleístas, señor presidente de la Asamblea Nacional. Soy el secretario jurídico de la Presidencia de la República del Ecuador, quien el presidente Guillermo Lasso me ha pedido que lo represente en este día por el tema de la destitución. A continuación, doy un poco el tema de la destitución del presidente, hablando sobre el artículo 130, que pide que tiene que ser dos elementos para la destitución del presidente, como serían la crisis política y la conmoción interna del país. Es importante aclarar que el numeral 2 de la República, del artículo 130 en conjunción copulativa, y esto significa que la Asamblea Nacional tiene la obligación y constitución de probar y justificar que han ocurrido dos condiciones diferentes simultáneas. Primero, la crisis política y segundo, la conmoción interna. De acuerdo a los artículos ejecutivos, el 455 y 459, subrayado, que no es del original, en otras palabras, los asambleístas de UNES tienen como único elemento probatorio los decretos respectivos del 455 y 456. Primero, que ellos han sido derogado ya mediante la segunda, y el segundo acaba de ser derogado hace minutos, justamente por las medidas tomadas, resultaron suficientes para el retorno de la paz y garantizar la seguridad de los ecuatorianos de esta decisión tomada por el esfuerzo por llegar al diálogo de la paz y juntos acordar y tomar las medidas necesarias. De conformidad con lo previsto del artículo 76 de la Constitución de la República, anuncio como prueba de descargo lo señalado en el acápito del anterior de los siguientes documentos. Solicito que a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional, de la Comisión del Régimen Económico y Tributario, de régimen de control de documentos de soporte ingresados por la función ejecutiva, del artículo 44 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito que el oficio, a través de la Secretaría Nacional de la Asamblea del Consejo Nacional Electoral, los documentos de soporte ingresados por el Presidente de la República con fecha 13 de junio del 2020, con respuesta a los oficios CNSG del 2020 y 217 EF en el número CNSG 2022 1820 y F, así como en los oficios CNSG 2022 1772 F, con ejercicio con derecho a mi defensa, en reconocimiento con el literal H del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República, autorizo al abogado jurídico de la Presidencia y de la República para que intervenga a mi nombre. Hijo de madre.
Señor presidente, damos paso al siguiente debate de los señores asambleístas. Muchísimas gracias, estimada secretaria. A continuación, doy la palabra a la asambleísta María Córdoba. Proceda, por favor. Buenas noches con todos los presentes. En esta noche quiero traer a discusión a la mesa en base al artículo 133, numeral 2 de la Constitución, que dice que la destitución del señor presidente será por causa de inestabilidad económica en el país, y creo que en estos momentos nos encontramos en una inestabilidad muy fuerte. Es por eso y a causa de eso que nuestros hermanos indígenas han salido a la calle a protestar. No están peleando ni fomentando guerras. No, no, señor presidente, se equivoca. Al contrario, yo creo que si usted manda a que nuestros hermanos uniformados peleen con los hermanos indígenas, está usted fomentando guerras en el país. Nuestros hermanos indígenas solo exigen sus derechos. Si bien es cierto, tenemos claro que el sueldo básico de un ecuatoriano está muy por debajo del costo de la canasta básica. ¿Qué quiere decir? Que con un sueldo básico, un ecuatoriano no alcanza a alimentarse o a subsistir con su familia. Le recuerdo, señor presidente, que su campaña política hablaba de que íbamos a tener buenos sueldos, trabajos dignos, salud, y hoy por hoy nuestro país no cuenta con nada de eso. Se vive inseguridades en las calles, tantas muertes en las cárceles y en las calles de nuestro país. Salud, los hospitales hoy por hoy no cuentan ni con una jeringa, señor presidente. Y aún así se sube el precio de la gasolina, se sube el precio de los alimentos. ¿Dónde vamos a parar? Es eso lo que exigen nuestros hermanos indígenas, no más. Y yo esta noche, en uso de mi poder como asambleísta, mi voto es a favor de la destitución del señor presidente. Buenas noches. Muchísimas gracias, compañera asambleísta. A continuación, doy paso a la asambleísta Jessica Gonzaga. Proceda, por favor. Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, hermanos ecuatorianos. Señor presidente, estamos en un proceso político sancionador. ¿Cómo creer en su gobierno que defiende a la vida desde la concepción, que dicta una ley para el aborto en casos de violación, pero ordena reprimir y matar a sangre fría a los seres humanos? No podemos confiar en usted, señor presidente, ni en su gobierno. Es nuestra obligación como asambleístas electos por el pueblo ecuatoriano activar el artículo 130, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. El mismo presidente ha declarado que se vive una gran conmoción en nuestro país, a que nos lleva a una gran crisis política. Por ello, hago un llamado a todos los asambleístas a que no salvemos a un presidente, sino salvemos a todo un pueblo ecuatoriano. Es por eso que por el bien del país, mi voto el día de hoy es a favor de la destitución del señor presidente. Gracias. Muchas gracias, compañera asambleísta. A continuación, doy paso a la asambleísta Mari Jama. Por favor, proceda con
Señor presidente, parece que tenemos un altercado, un inconveniente con el micrófono de la señora asambleísta Mari. Ya. Buenas noches, señor presidente y asambleístas presentes. Soy representante del bloque de UNES, pues en base al artículo 130 de la destitución del presidente de la República, desde mi punto de vista, la lucha es por el bien de todos. Nuestros hermanos indígenas son quienes nos proveen los alimentos a todo el país y también son quienes aporten una parte económica a nuestro país. No es justo, señor presidente, que esté en contra de nuestros hermanos, quienes son los que nos ayudan. Estoy en contra de la oprimición de los señores indígenas y también estoy en contra de que el uso progresivo de la fuerza sea utilizada en contra de nuestros propios hermanos. Por esto estoy a favor de la destitución del señor presidente Guillermo Lasso. Gracias. Muchísimas gracias, compañero asambleísta. A continuación, doy paso al asambleísta Emiliano. Por favor, proceda con... Buenas noches, señor presidente, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano. Como primero quiero empezar rechazando la violencia desatada en estos días, que ha dejado algunos muertos y heridos. Reconocemos la protesta social como legítima, como una voz que se levanta cuando hay una política social o económica que no se ajuste, ya que el vandalismo se da solo para hacer el daño. Y para el señor presidente Lasso, esto no es casual, ya que las personas hayan salido de sus pueblos, de sus cerros, ya que ellos son vistos en la miseria y en la desgracia. Gracias a ellos es lo que tenemos la agricultura. Y hoy por hoy estamos luchando, moviéndonos con una sola lógica y por una ética moral. En mi posición no tenemos compromiso con ninguna persona que no sea de sus hermanos indígenas y no apoyaremos a los indigenistas como usted, señor presidente, y a los muchos que existen. Mi voto es sí a la destitución. Gracias, compañero. Muchísimas gracias, compañero asambleísta. Mediante las situaciones delicadas que actualiza una crisis que es de conocimiento público, existen los reclamos del sector de las zonas productivas y otras organizaciones de orden social, donde existe ponencia del gobierno nacional. Pero lastimosamente se han dado enfrentamientos que han llevado aquí incluso pura sangre de hermanos ecuatorianos, tanto los indígenas como fuerzas sociales, los policías, los militares, donde son hermanos de complejos frente a este hecho de la Asamblea Nacional, dialogando incluso con varios, por no decir con todos los jefes de bloque y con varios legisladores, al abrir y sostener un llamado al diálogo a las partes del conflicto. No lo han hecho hoy en día, pero sin embargo, así es posible que se siente en una mesa de diálogo. La conformación de esta comisión que daría la posibilidad de dar inicio del diálogo, de un diálogo definitivo que ponga fin a esta crisis que atravesamos. Pues visto la voluntad del gobierno nacional y en ese sentido y que el diálogo sea en un lugar neutral, se lo puede hacer en otro lugar, tal vez distinto, pero pertinente a la Iglesia Católica. Y así pueda resolverse esta crisis que atravesamos. Creemos que en este diálogo aspiramos que se dé sobre la marcha. Ojalá se logre conformar esa comisión lo más pronto posible. Dijimos y llamamos al diálogo, tanto al gobierno nacional, a esa reunión, cuanto a los dirigentes de las organizaciones, a mantener la calma, bien el distanciamiento, si cabe el término para entender la tranquilidad mientras esté el diálogo. En conclusión, puedo yo abrir estableciendo, percibiendo de que existe la predisposición que depende
de los acondicionamientos, sino de estos procesos que son propios de las movilizaciones sociales y que tienen que consultar a sus bases y de la apertura del gobierno nacional. Creo que este camino va a prosperar y creo que las partes están predispuestas a ese diálogo, cediendo de parte y parte, sin condicionamientos, sino llegando a acuerdos puntuales, las que puedan ser inmediato, otros a mediado plazo y otros a largo plazo. Pero habrá que establecer los procesos y el seguimiento a esos procesos. Vuelvo a insistir en mi calidad de presidente nacional de la Asamblea Nacional, al presidente de la República, al gobierno nacional, al ingeniero Leonidas Issa, a los dirigentes de las órdenes, selecciones afines y sociales, de quienes en ese momento de la oportunidad, ojalá si en las próximas horas existe un análisis en este sentido que acabo de indicar, podamos el día de mañana mismo iniciar con la mesa de diálogo donde los poderes de Estado pongan la razón. Ahí estaríamos predispuestos para garantizar dicho proceso. Aspiramos de sus acercamientos que puedan verse cristalizados y pueda acabar esta crisis que estamos viviendo en este momento. Eso es todo. En esta sesión quedaría terminada. Muchísimas gracias.